Buenos días. Bueno, pues hoy lo que vamos a explicar va a ser la introducción que hemos visto sobre los análisis bioquímicos. En ese primer tema lo que vamos a entender es básicamente qué es la bioquímica clínica y cómo saber si una prueba está bien hecha o no. ¿En qué consiste el análisis bioquímico? Pues en evaluar los analitos que hay en el plasma, en el suero, es decir, analitos son moléculas, no células, moléculas que hay en el plasma, no en la sangre, ¿vale? Es decir, como sabemos, en la sangre, pues tenemos la sangre, ¿no? Y está, que está constituida pues, por las células, o sea, por el componente celular. Y por otro lado el plasma, el suero, que es donde están las moléculas. Entonces yo le he quitado lo que viene siendo la célula y yo lo que voy a analizar no es la sangre entera, sino solamente el plasma y las moléculas. Vale. ¿Y para qué me va a servir esto? Pues para diagnosticar enfermedades, para determinar pronósticos, para monitorizar el seguimiento de los pacientes, que si se toma el tratamiento o no, en el pronóstico pues para saber si hay riesgo de una enfermedad o para evaluar cómo está progresando esa enfermedad, por ejemplo, como explicó el profesor con la creatinina, con respecto a la insuficiencia renal. O bien para el cribado o screening. Las pruebas de screening básicamente lo que hacen es determinar si una persona es sana o puede que tenga la enfermedad. Es decir, no te dice tienes la enfermedad sí o sí, sino que hay una gran probabilidad de que tengas esa enfermedad. Por tanto, si me dieras positivo, lo que tengo que hacer es confirmar que realmente tienes esa enfermedad. Por tanto, es muy importante que la prueba de screening sea es más importante la especificidad que la sensibilidad, porque una prueba cuando es específica es que tiene mayor capacidad de detectar a los sanos que a los enfermos. Entonces, si yo lo que quiero es que si te digo que eres negativo, estar seguro de que realmente eres negativo, porque si eres negativo, como vemos, lo que voy a hacer es que te mando a tu casa y a tomar un saco. Yo no te voy a seguir. Entonces, si estás enfermo, no vas a tener tratamiento. Entonces, por eso necesito de que seas sano, porque si me da, o sea, de saber que si eres negativo realmente va a ser sano, porque voy a pasar de ti olímpicamente. Entonces, si me das negativo, sano, te mando a tu casa. ¿Que eres positivo? Uy, es probable que tengas la enfermedad. Voy a pasarte a prueba diagnóstica que será más compleja, tardará más tiempo, lo que sea. ¿Que eres negativo? Pues te mando a tu casa. ¿Que eres positivo? Pues ya te he diagnosticado y te pongo tu tratamiento. Vale, entonces nos va a servir para estas cosas. ¿Y ahora qué va a pasar? Que estos análisis bioquímicos pues tienen unas fases. Va a tener una fase preanalítica que consiste en la toma de la muestra, una fase analítica que consiste pues en analizar la muestra y por otro lado la postanalítica que consiste pues en enviar los resultados y que el clínico pues interprete esos resultados para dar el diagnóstico. Vale, pues dentro de estas fases podemos cometer una serie de errores y ahí tienen sus soluciones. En la fase que es más probable que cometamos un error va a ser la fase preanalítica. Entonces, ¿qué errores podemos cometer? Pues bien, a la hora de tomar la muestra. Que yo la tome, que se me coagule, por ejemplo, la muestra de sangre o que se me rompan los hematíes, como explicó muy bien Masi, que si le doy, en vez de esperar que se rellene por vacío, yo lo apretujo, lo meto ahí fuerte, pues se me pueden romper los hematíes porque chocan contra la pared del tubo. Entonces, por esa parte, pues podría haber voy a ver, por ejemplo, que no va a tener los glóbulos rojos que están rotos, es decir, que hay una hemólisis o que hay una anemia cuando realmente no lo es porque lo he hecho yo. También pues puede ser que el paciente tenga una bilirrubina elevada. Bueno, entonces voy a decir la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues someter a esta prueba, a esa muestra, a un espectro con luz roja para ver si los glóbulos rojos están bien o no, antes de realizar la muestra. Ahora, ¿qué otro problema puede tener? Que la bilirrubina esté aumentada. Si está aumentada, sabemos que la bilirrubina es de un color amarillo. Y lo que voy a hacer para evaluar por ejemplo, para evaluar la enzima, no evalúo la concentración de enzimas, sino la actividad. Entonces, lo que hago es que la muestra la tengo aquí de sangre. Y ahora lo que le voy a hacer es le voy a echar un reactivo para que esas
enzimas pues reaccionen y al reaccionar pues se tiñen de color, me da un color, uy, se tiñe de color, que va a ser de color amarillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si la bilirrubina ya es amarilla y el reactivo se tiene que teñir de forma amarilla, me va a resultar más complicado saber si ya era amarilla de antes, cuánto amarillo ha cambiado, y entonces no voy a poder evaluar correctamente esa reacción enzimática y saber pues la actividad de las enzimas del paciente que tengo que evaluar. Por tanto, lo que voy a hacer es someterlo antes pues a luz amarilla. Y por otro lado tengo la lipemia, que es que tengo muchos kilomicrones. Lo que me va a hacer es que la muestra se vuelva turbia y entonces está así como que no pintaba, está así como borrosa. Entonces, para evaluar lo que evalúo yo, para saber el número de moléculas que tengo, o sea, lo que evalúo es el número de moléculas, y para ello lo que hago es básicamente imaginaros como con las sombras de la que tú te pones en tu casa, con la linterna cuando eras chico y te pones a hacer cosas con las manos, se proyecta una sombra y tal. Pues lo que hace es lo mismo, pero en vez de proyectar una sombra, proyecto las moléculas y cuenta la maquinita pues cuántos puntitos hay. Lo que pasa es que si está borroso no puede contar los puntitos. Entonces lo que hago para comprobar que la muestra pues no está turbia, no hay excesivos kilomicrones, pues ver si atraviesa la luz o no. Y entonces que todo va bien, pues entonces ya la analizo y hago pues que las cosas estén bien. Vale. Y ahora, ¿qué otros errores podemos ver? Pues interferencia exógena, es decir, que errores o alteraciones en la propia muestra. Por ejemplo, alteraciones con medicamentos, como explicó Masi, si el paciente toma corticoides, esos corticoides van a inhibir a la ACTH, no se va a formar y por tanto no vas a liberar tú como paciente, tú mismo, individuo, no liberas cortisol. Entonces el cortisol que yo veo en sangre no es el que tú estás sintetizando, sino el que te estás tomando. O bien, por ejemplo, interferencia exógena, que si tengo pues estrés, pues voy a tener elevados niveles de cortisol, ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta estas puntualizaciones para antes de hacer las muestras y que el clínico, cuando le dé el resultado, no cometa un error a la hora de interpretar esos valores que serían erróneos. Vale, y ahora la fase analítica, como hemos dicho, es el proceso de realizar el análisis. ¿Y cómo me puedo asegurar que los valores que voy a dar, es decir, lo que está analizando la máquina, realmente están bien? Pues voy a hacer un control de calidad a esa máquina. ¿Y qué quiero evaluar? En primer lugar, la precisión, es decir, que cuando yo vaya a, que si yo hago, mido al paciente, no me dé valores diferentes, es decir, imaginemos que la prueba, en vez de ser molécula y todo esto que es más complicado, es una persona que pesa 70 kilos, ¿vale? Y ahora la máquina es la báscula, ¿vale? Entonces, con precisión, lo que me refiero es que el rango de valores que tome cada vez que se sube la persona, pues sea muy estrecho, es decir, que sea menos la diferencia entre uno y otro, menos de un 10% o de 2 desviaciones típicas. Es decir, que una máquina buena es que yo lo subo y, por ejemplo, una me mide 72, en la otra me mide 74, en la otra, si no, sin querer, pues coge y me mide 68, es decir, unos valores cercanos. Una máquina mala, primero me mide 50, después otra vez se sube y me mide 120, otra vez se sube y me mide por 140, y otras veces sube y mide 54 y tiene un margen pues muy amplio. Entonces tendría una mala precisión, es decir, que lo mide mal. Y estas medidas puedo hacerlo pues todas seguidas. Le digo, María, súbete a la báscula, bájate, súbete, bájate, como María Estefan, sube, baja. O le digo, venga, te pesa hoy, mañana viene y te peso cada día durante toda la semana. Es mejor intraensayo porque lo estoy haciendo en ese mismo momento que interensayo, que a lo mejor un día pues ha comido más o viene más hinchada o me viene en ayuna o ha hecho ejercicio y ha perdido
y acaba de venir de hacer ejercicio y entonces tiene menos agua porque ha sudado, y entonces me va a pesar menos, entonces mejor intraensayo que interensayo. Es repetirlo. Ahora, con respecto a la exactitud, yo lo que voy a hacer es que tengo, pensando en los mismos ejemplos, en vez de moléculas que va a ser un complicado, es saber si mi báscula mide el valor real, que son 70. ¡Ay! Si realmente mide esos 70. Entonces lo que vamos a hacer es, como nunca se puede saber cuál es el valor real, lo que me dan es un control en el que esa persona lo ha medido por muchas básculas, es decir, muchos laboratorios, y manda una media de unos 70. Entonces yo, cuando me llegue mi muestra, que va a ser mi personita, es decir, mi control, mi personita, que yo sé cuánto pesa, y se suba a mi máquina, yo lo que quiero es que mi máquina mide un valor cercano, que se quede entre un 10% o 2 desviaciones típicas de ese valor real. Es decir, que me mida siempre pues entre 70, 71, 72, 69, 68, es decir, que se quede muy muy cerca. Vale. Y ahora, ¿qué más vamos a tener? Pues la sensibilidad. La sensibilidad que se refiere es el valor mínimo al que pueda responder. Esto es como, por ejemplo, igual que los receptores sensoriales de la piel. Si yo te rozo muy muy levemente, no me voy a dar cuenta que me estás tocando el brazo. En cambio, va a llegar un punto que si tú empiezas a presionar, yo me dé cuenta, y ese va a ser el umbral en el que yo me voy a dar cuenta. Pues las máquinas tienen lo mismo, tienen un umbral. Es decir, que si yo le doy un valor 0, es decir, yo ni te toco, no te enteras. Y ahora a lo mejor te toco un poco más, todavía no te enteras, te toco un poco más y ahora empiezas a enterarte. A lo mejor te empiezas a enterar a partir de una presión de 5. Pues esa presión de 5 es el umbral, que es decir, es equivalente en bioquímica, en la máquina, se denomina límite de detección. Es el valor 0, es decir, a partir del cual, o sea, el valor 0 patatero, más 2 desviaciones típicas. Es decir, esa diferencia que hace que tú notes la presión, que se active la máquina. Entonces es la concentración mínima de moléculas que mi máquina puede detectar. Es decir, que todo este rango que yo veo hasta aquí, si este es mi valor 0, esta rayita de aquí, quiere decir que todo lo que queda debajo de esta máquina yo no lo voy a detectar. Necesito esa presión que vaya aumentando. Con esta presión no noto nada, con esta tampoco, con esta tampoco, con esta tampoco, con esta ya sí, justo aquí ya sí empieza a detectarlo. Vale, y ahora ¿qué va a pasar? Que otra de las cosas que tengo que tener en cuenta va a ser la sensibilidad funcional. ¿Qué es esto? Pues básicamente que sería como esa precisión, es decir, los distintos rangos de valores que me puede detectar la máquina. Entonces, cuando tú mides, yo tengo una muestra X y una muestra Y, ¿vale? En la muestra Y vamos a suponer que el valor es superior a la muestra X. Entonces, si me da una muestra, el valor está como por aquí, los rangos de valores que puede tener esa muestra Y, las 2 desviaciones típicas se quedan en plan, son superiores a 0. Por tanto, estos valores hemos dicho que yo no lo entiendo, o sea, no lo coge mi máquina. Entonces yo me va a dar un valor Y, que va a estar aquí, y el X me va a dar un valor aquí. Vale, entonces ¿qué pasa? Que yo lo que hago es como hacíamos en matemáticas cuando hacías los cálculos, que haces una gráfica y pones puntos, y ahora tú lo que haces es decir, pues uno los puntos. Vale, pues básicamente lo que hacemos es lo mismo aquí. Me dan la X, me dan la Y, me dan la Z, ¿veis? X y Z, y yo marco y me sale una línea. Vale, pues los valores de la Y estarían aquí, y la diferencia pues es este rango de valores que está aquí. En este caso no tengo problema porque mi máquina estos valores de arriba los detecta perfectamente. Entonces digo, vale, pues esto estará bien. ¿Qué pasa con el valor X? Que el valor X está muy cerca del valor 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la máquina, esa sensibilidad funcional, la máquina, el rango de valores del X está
superior a 0, es decir, el valor 0 que me daría, es decir, la media y las dos desviaciones estándar son superiores a ese valor mínimo umbral que detecta mi máquina, no hay problema porque no incluye el valor 0. Pero en el momento que incluya el valor 0, es decir, que en vez de estar en el rango de valores aquí, estuviera el primero aquí y el otro por debajo de 0, ¿qué ocurre? Que este valor no puede ser real, porque yo estos valores de aquí abajo no los he medido, no tengo ni idea, o sea, no los he detectado. Entonces yo voy a anotar como si realmente estuviera como por aquí. Entonces, una máquina tendrá una buena sensibilidad funcional cuando los valores que tome es de ese control mínimo no incluya el valor 0, porque si incluye el valor 0, los niveles que queden debajo de ese valor 0 yo no los detecto, no tengo ni idea. O sea, 0 no significa que mi muestra no tenga nada, esté vacía, ¿vale? La muestra tiene moléculas, pero tiene 4 y con 4 no detecta, y lo detecta a partir de 10. Entonces, si mi valor si me da con 4, yo no veo nada. Y por encima de 4 sí veo. Entonces, si me dan una muestra que me incluye el valor 4, o sea, si se queda por debajo de 4, incluye el valor 4. A ver, me voy a explicar mejor. Imagínate que esto es el límite, el umbral. A partir de aquí la máquina detecta. Y ahora, si la muestra, el valor, el rango de valores, me da, vamos a decir, en la media es 7 y, y su rango de valores del control, es decir, las rayitas estas, en la gráfica es entre 4 y 10, pues entonces mi máquina es buena porque se ha quedado ahí en el 0, o sea, tiene el valor 0, no lo ha superado, se queda. Dice, vale, entonces lo he detectado perfectamente y sé cuántas moléculas hay, sí o sí, porque el 4 es lo mínimo que yo necesito para detectarla. Pero ahora, si mi muestra me da entre, imagínate, en la media 7, y el rango es entre 10 y se me va a 2, ¿qué pasa? Que que haya 2, no lo sé si es verdad o mentira, no lo detecto, porque mi máquina detecta a partir de 4. Entonces esos valores que quedan debajo de la muestra, debajo de 2, no lo puedo detectar. Es que no sé si me explico, ya me diréis. Y ya está, y esto ya se ha acabado, en plan el tema que explicó se acabó.